Sí, nos estáis viendo, efectivamente. Para aquellos que habitualmente nos escucháis, hoy nos podéis ver también. Hola, buenos días, Iván. Hola Belén, ¿qué tal? Buenos días. No te pongas tan seria porque nos vean, no pasa nada. Ya sabemos que habitualmente nos escuchan y podemos estar de aquella manera, con un chándal y así, pero bueno, no pasa nada. Nos ven y está bien que nos vean, que nos reconozcan y esas cosas. Pues muy bien, muy bien, estupendo. Pues nada, hoy vamos a grabar un episodio que yo ya tenía ganas también sobre la frustración. La frustración, que es algo que generalmente nos acompaña mucho en nuestro día a día. Siempre todos tenemos pues proyectos, metas, objetivos, ganas de que sucedan cosas en nuestra vida. Y cuando bueno, pues esas cosas pues no se van dando, pues acabamos generando una frustración bastante interesante que acaba condicionándonos enormemente. Entonces, bueno, vamos a tocar un poquito el tema de la frustración, a ver qué nos comentan los señores de sonido y vamos profundizando a ver lo que vamos sacando de este tema tan interesante. Pues nada, pues muy bien, pues empezamos. Cuando tú Sí, quieras. vamos. Bueno, dice que ustedes se presentan siempre con buenos días, buenas tardes, y nosotros siempre nos presentamos con paz y amor, que evidentemente no obedece a ninguna ideología ni a ninguna situación, que es cuando ustedes dicen buenos días, buenas tardes, en realidad están dando un mensaje de paz, de aceptación, ¿no? Exactamente igual lo mismo para que se entienda o se dé comprensión al saludo. Están viviendo tiempos muy interesantes de frustración o desilusión o decepción o no de cumplir objetivos, ¿no? Si ustedes creen que esto va a finalizar, nosotros les decimos a ustedes, esto se va a amplificar, ¿vale? Porque antes cuando ustedes, digamos, querían disfrutar de algo o crear algo, se basaban en estructuras bueno, que se tenían que potenciar, ¿no? Se tenían que potenciar, se tenían que afianzar, ¿no? Se tenían que engrosar, ¿no? Y ahora esa situación de engrose de unas creencias o asociada a la ley del mentalismo ya no están o están para hacer esa transformación. Hablamos de la fusión de esa cuarta con la tercera dimensión en la que da lugar al inicio de ese encofrado de quinta dimensión, pero para esa situación hay que integrar, hay que dar comprensión a todo lo que ya se ha generado. Entonces, generar con lo que se quiere o crear, con lo que se quiere trascender, que se tiene que integrar para dar lugar a una nueva comprensión, no va a ser posible, no va a ser posible. Entonces, ustedes inician muchos proyectos, familias, digamos, basadas en esto tiene que ser, por ejemplo, para toda la vida, no tiene que ser para toda la vida, o vamos a comprar, digamos, una casa, o vamos a hacer en estructuras basadas en conceptos que ya se han dado en su planeta sin tenerse en cuenta ustedes, entonces lugar a frustraciones. Entonces, ahora es el trabajo con la individualidad. No estamos hablando de que eso sea bueno ni malo y que no sea factible, pero desde otro punto de otra expansión de conciencia basada, digamos, en un sentirse, en darse prioridad. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Entonces ya no se dice quiero crear desde la creencia, sino voy a pagar el canon de esa generación, que nosotros hablamos generación santa, no porque se dé lugar a ninguna santidad o a ningún concepto preestablecido, sino santa porque se respeta su santidad, lo que ustedes desean experimentar, que es diferente. Su libre albedrío, la santidad depende de ustedes. Y eso supone a veces ese pago de ese canon, ¿no? De ese canon, ¿no? Es decir, yo ya no estoy apoyada en esa ley del mentalismo porque hay un cambio, una agrupación de esos principios. No puedo ir, no se va a permitir porque no se va, digamos, a apoyar si no se basa en la individualidad todas esas situaciones de creencias, pero sí que se va a potenciar todo lo que sea generacional, todo lo que ustedes provengan de ustedes, todos los que
se basan en ustedes, en su frecuencia, en una frecuencia de amor, en una frecuencia quiero realmente, o voy a generar y voy a, digamos, no la frustración, porque claro, cuando ustedes empiezan con el diseño de su propia vida, de la individualidad, y está una frecuencia de tercera y cuarta que no apoya, pero tampoco hay un encofrado suficiente de esas plataformas de conciencia más elevada, pues ustedes se pueden sentir en tierra de nadie. Pero es que con esta situación a nivel planetario, en realidad todo se siente realmente dónde nos ubicamos. Un orden mundial que no es que no funcione, es que ha llegado ya a su fecha. No es que no funcionase porque era conveniente mantenerlo en un determinado momento. La conciencia en este momento no puede mantenerlo. Entonces, no es que sea una época en que nos hemos equivocado, una época, no, ustedes han ido evolucionando a través de los tiempos. Lo que ocurre es que esta evolución que ahora llegan, pues se requiere más conciencia porque están entrando en una etapa de revisión de todo lo que ha acontecido en su planeta desde el inicio del planeta. Entonces, cuando se trata de frustración, cuando yo quiero acogerme a algo que no existe de tercera y cuarta dimensión en esa fusión, puedes sentir frustración, porque eso ya no está. Pero cuando se trata de ir a una generación consciente, a una generación santa, referente a lo que ustedes quieren experimentar, hablamos de posibilidades, hablamos de retos, hablamos de prudencia, hablamos de otra situación que vibra de una manera, digamos, más rápida, más precisa y, digamos, más colaboración con el plan divino que ustedes han proyectado, esos planes que ustedes decidieron experimentar desde el momento cero. No es que nadie les obliga, sino ustedes eligieron. Yo creo que los que nos están viendo estaban pensando y decían, bueno, vamos a ver en este episodio de hoy cómo María Belén, Iván y los señores de sonido nos ayudan a superar la frustración, que seguro que es lo que mucha gente estaría pensando cuando empezó a escucharnos en este episodio. Y es curioso porque nosotros no vamos a hablar de cómo superar la frustración, porque la frustración es un estado al que se llega, no un estado que tengamos que evitar. La frustración sería el efecto, el efecto que experimentamos cuando nos metemos en una circunstancia en donde o no debemos de estar en ella o por el motivo que sea no somos capaces de hacer aquello que queremos hacer y de la forma en que lo queremos hacer. Entonces, plantearnos el eliminar o trascender la frustración no es lo que en este caso nos están planteando los señores de sonido y lo que nosotros queremos plantear, sino que lo que se busca es más encontrar la forma en que nosotros tenemos que hacer ese proceso. Yo no me frustro si consigo o estoy haciendo lo que me apetece hacer. Constantemente yo voy haciendo lo que me apetece hacer, entonces no entro en un proceso de frustración. Otra cosa diferente es que si yo estoy haciendo lo que quiero hacer y establezco como unos objetivos o establezco unas metas que siempre se suelen dar a través de la ley del mentalismo, y esos objetivos y esas metas que yo establezco no acaban de llegar a mi vida de la forma o de la manera en que yo quiero que lleguen, entonces entra de nuevo la frustración. Si os fijáis, la frustración va muy asociado al tener el control de la situación. Yo mantengo el control de cómo quiero que se dé, de qué forma se quiero que se dé y cuándo quiero que se dé. Y cuando eso no sucede, entonces es cuando yo entro en un punto en donde no soy capaz ya de gestionar toda esa circunstancia porque considero que he trabajado, que he hecho, que me he esforzado, que he puesto todo lo que tenía que poner para que eso se dé. Y no entiendo por qué esa situación no se da. Entonces entro en un proceso de frustración. Cuando realmente lo que obviamos y lo que solemos omitir es, primero, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cuál es la forma que tengo de hacerlo yo? ¿Cuál es el ritmo también que yo tengo a la hora de hacer eso? Porque cada uno tenemos un ritmo. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los deportes. Es muy importante que cada jugador o cada atleta o cada deportista mantenga su cadencia, mantenga su ritmo, porque cuando yo mantengo mi ritmo puedo llegar hasta el punto donde tengo que llegar y cuando llego a ese punto incluso puedo elevarlo o subirlo mientras mantenga esa cadencia. Entonces nos olvidamos primero de lo que queremos hacer y luego cómo nosotros lo tenemos que hacer. Por eso los señores de sonido nos están planteando mucho el olvidarnos de la parte del mentalismo, que es elegir objetivos,
Es de elegir metas, elijo un objetivo, elijo una meta en base a lo que vemos actualmente ahí fuera. O sea, en esta tercera y cuarta dimensión, pues tenemos para elegir. Entonces, bueno, pues esto, aquello, y lo voy estableciendo como objetivo. Cuando hacemos eso, evidentemente, tarde o temprano va a aparecer la frustración porque no soy capaz de llegar a él. Si nos lo replanteamos a la inversa, vamos a establecer lo que yo realmente quiero generar, no en base a lo que hay ahí fuera, sino lo que yo quiero generar. A mí me apetece generar esto. Esto es lo que quiero que llegue a mi vida, porque cuando esto llega a mi vida, pues eso me supone una expansión, un crecimiento, un encontrarme a gusto, una felicidad, una plenitud. Entonces voy a un proceso de generación. Ese proceso de generación, que es lo que me contaban también los señores de sonido, es en la época en la que nos vivimos, en la que estamos empezando a vivir. Finaliza un ciclo donde era un ciclo de mentalismo, donde todo estaba establecido, y vamos a una época en donde vamos a la individualidad, donde lo que cada individuo quiere, lo que cada individuo necesita para poder experimentar esa vida en plenitud. Entonces, cuando yo voy a ese proceso de generación, la frustración poco a poco, paulatinamente desaparece de nuestras vidas porque no tiene ese peso, no tiene esa circunstancia, porque mis objetivos están asociados a mi propio ritmo, a mi propia cadencia, a mantenerme siempre en ese proceso constante de qué quiero que llegue a mi vida. No está establecido en una meta, cuando llegue allí, cuando consiga esto, cuando consiga lo otro, no, sino que me mantengo en una cadencia constante. Luego es importante, claro, eh, toda esta transición que ustedes están experimentando, ustedes la viven desde la conciencia de la polaridad y de la tercera y cuarta D, ¿no? Pero, y ustedes creen que todo forma de un proceso lineal, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y entonces todo este cambio realmente, toda esta transformación que sería, porque en realidad no hay que cambiar, todo lo experimentado es perfecto en sí, porque todo lo experimentado les ha llegado a que se puedan establecer niveles de conciencia a otros niveles. Entonces, tengan en tiempo que ese proceso de pasar de la ley del mentalismo a esa ley en la que ustedes se hagan responsables, es la conciencia, su conciencia individual lo que la determina. Aquí lo determina el colectivo, y les va a llevar al colectivo y a la frustración, porque ustedes algo que quieren generar que aquí no se daría, sería la creación, que sería el beber de las mismas circunstancias que les está acompañando siempre. Pero, ¿y si ustedes se ponen aquí? Se ponen realmente aquí. Aquí actúa la conciencia. Es decir, y es muy rápido, porque ustedes están acostumbrados a esta lentitud, ¿no? Y a esta programación, vía tener más, vía llevar, o sea, todo es ya establecido, en la que nunca están plenos, porque no incluyen la plenitud, sino da lo mismo lo que tenga que hacer. Me tengo que sacrificar porque todo, lo básico, el nacer un niño con dolor, el trabajo es trabajo con sudor, o sea, todo está basado en que ustedes se quedan jirones de su piel. ¿Y si ustedes cambian y empieza la ley de generación en la que se basa en el disfrute? En el disfrute. No en lo que tiene establecido aquí, no. Es que Dios proveerá, no pasa nada, déjame fluir, que es la parte que se polarizaron con la parte, digamos, material y la espiritual, que la separaron siendo exactamente lo mismo, de la misma manera, porque estos dos puntos es lo mismo, vibran en la misma frecuencia. Y si ustedes se reconocen a ustedes y cada paso me ilusiona. Es decir, no miro la frustración, sino los objetivos que yo quiero experimentar en mi vida. Vivir en plenitud, vivir no en plenitud, teniendo la plenitud que no es los rasgos de los pies, trabajar 20 horas diarias, digamos, todo el sacrificio, sino toda esa situación busco mi equilibrio. Es decir, aquella persona que porque tiene una vocación espléndida, pues se quiere volcar, fantástico, pero siempre diciendo, es que es del disfrute, no estoy dejando tirones de mi piel ni jirones de mi piel. Entonces ahí se empieza realmente a generar el propio propósito y es la conciencia. Por eso cuanto más realmente, porque des en cuenta que toda esta frecuencia de encofrado, aquí hay una base que se está moviendo, están entrando en esa fase, digamos, un poco apocalíptica, sin miedo, de integración.
Y aquí apenas hay una conciencia realmente en la que el individuo prime y sobre todo la plenitud prime en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando esto realmente, la conciencia individual de cada persona actúa, pues en realidad en su vida física, ya no hablamos de frecuencia, su vida física se da y se da de una manera como muy rápida. Es la conciencia la que determina que esa generación sea, digamos, magnífica y sea rápida en su vivencia en la que están viviendo en este momento, porque pasan un poco de ese tiempo lineal a un tiempo realmente en el que la conciencia se da paso a una conciencia. ¿Por qué nos frustramos entonces? Esa es una buena pregunta que tiene pues, múltiples respuestas dependiendo de a quién se la plantees, pero nos frustramos sobre todo porque establecemos unos objetivos o unas metas que no están asociados o acorde con lo que nosotros necesitamos. Básicamente es la polaridad, la dualidad, lo que experimentamos aquí. Desde el personaje yo quiero una serie de cosas porque yo he visto lo que hay ahí fuera y he decidido que a mí me gustaría esto, esto y esto. ¿Y por qué decido eso? Pues decido eso porque mis creencias están detrás de mí, siempre diciéndome que eso es lo mejor para mí. O a nivel familiar me han dicho que es lo mejor para mí, o a nivel social he observado y he visto y dices, oye, pues se vive mejor pues de esta manera o teniendo este tipo de vida y se vive peor viviendo de esta forma y teniendo este tipo de vida a través de mis creencias o la religión me ha establecido también pues que tengo que funcionar de una manera determinada. Entonces, yo todo eso lo voy estableciendo como parte implícita de mi vida y de cómo yo tengo que vivir. Es fundamental para mí. La base de mi idea de la vida la voy estableciendo con todas esas creencias. Y entonces es para mí fundamental conseguirlo porque eso es lo que le va a dar sentido a quien yo soy. Porque yo me empiezo a identificar con esas creencias, me empiezo a identificar con esas ideas. Entonces le va a dar sentido a quien yo soy, el poder lograr y tener eso en mi vida. Eso empieza a generar una gran responsabilidad y un peso enorme en mí de que todo eso aparezca y de que todo eso se dé, porque si todo eso no aparece y no se da en mi vida, pues entonces yo no voy a poder ser feliz. No voy a poder ser feliz, porque yo ya tengo claro que voy a ser feliz cuando todo eso esté ahí. Entonces, implico, pues puedo implicar a mi pareja, puedo implicar a mi familia, puedo implicar a la sociedad, implico a todo lo que hay alrededor para que todas esas circunstancias se den sí, sí o sí. Y entonces, claro, entro en un proceso en donde, como decían los señores de sonido, me arranco la piel si hace falta para conseguirlo, me la arranco, porque no puedo soportar el que eso no llega a mi vida. Como está tan claro de que eso es necesario para mí, para que yo pueda vivir, si eso no llega a mi vida, tendría un peso tan importante y tan fuerte en mi existencia que no quiero que eso sea así. Entonces, como no quiero que eso sea así, voy a hacer todo lo posible para que eso no se dé. Entonces, cuando la frustración aparece o cuando el desánimo aparece o cuando cualquier esa circunstancia aparece, tengo que encontrar la forma de trascenderlo porque tengo que continuar. No hay opción de recalcular. O sea, es como si lleváramos el GPS puesto y ese GPS dijese, es que el único sitio donde vamos a ir es ese. Entonces, cuando yo me desvío por el motivo que sea, no hay opción de recálculo. Es, vamos a continuar con la misma dirección. Entonces, las creencias y las estructuras de cómo tiene que ser nuestra vida, no hay opción para, en muchas ocasiones, para recalcular, para decir, voy a hacerlo de otra manera, voy a ver si establezco pues otros objetivos o establezco otra forma de plantearme la vida, que es lo que nos están diciendo los señores de sonido. En vez de establecerlo así, vamos a establecer lo que necesitamos. Y cuando yo realmente empiezo a entender y empezamos a ver que esa forma de replantearlo, de esa forma que tenemos de comprenderlo, es la que nos lleva a esos puntos de frustración tan intensos y tan grandes que no somos capaces de gestionar, es cuando realmente se produce ese proceso de plantearme si realmente yo eso que he establecido ahí, realmente es lo que yo quiero, realmente es lo que yo necesito, realmente es que viene ya preestablecido de alguna otra manera, o también esos objetivos que yo he colocado ahí están basados en el miedo. Que cuando hablamos de la frustración no hablamos de yo no consigo y no soy capaz, no, sino que hay muchos actores implicados respecto a lo que yo he elegido y hacia dónde quiero ir.
Esa es una parte súper interesante a la hora de realmente plantearme la frustración como un elemento limitante o plantearme la frustración como un elemento avisador. Son cosas completamente diferentes. Yo puedo plantearme qué es la frustración la que no me permite llegar allí de porque me frustro, no soy capaz, me frustro, no soy capaz y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. O puedo plantearme, me estoy frustrando, me estoy emburriando, como se dice muchas veces, y venga obcecado con que tengo que estar ahí, cuando a lo mejor esa frustración lo que me está es, oye, para un momento, frena, replantea las circunstancias y vete a ver si realmente lo que tú lo quieres hacer así o el objetivo te está nublando tanto la situación que te está llevando a hacerlo de una manera que no va ni contigo, ni de la forma en que tú lo quieres, lo tienes que hacer, ni de la forma de la forma en que tú lo haces, ni de la forma en la que tú lo quieres hacer. Entonces, en el momento cuando te planteas eso, a continuación puedes replantearte el objetivo, porque puede ser que el objetivo te lo replantees o que el objetivo no te lo replantees. El objetivo puedes mantenerlo ahí. Decir, oye, pues sí, el objetivo así, pero lo que realmente no iba acorde era como yo lo estaba haciendo. Vale, perfecto. O a lo mejor cuando te paras en esa circunstancia y dices, no, pues me voy también a replantear el objetivo porque realmente el objetivo no era lo que yo quería y lo único que era, me había metido ahí por X circunstancias, por X factores, por X miedos o por lo que sea. Pero realmente es una forma en donde se nos avisa de decir, que no vas al ritmo que tú tienes que ir, que estás o forzando más la máquina o estás haciéndolo de una forma determinada que no te corresponde y que eso va a tener unas consecuencias. Es como cuando si tú vas en un coche y vas en el coche siempre a todo lo que da el coche. Si vas a todo lo que da el coche, vas a acabar quemando el coche. Aparte de que vas a acabar frustrado porque no llegas a donde te quieres llegar. Pues esto es exactamente lo mismo. Puedo planteármelo como, oye, necesito quitarme la frustración de encima porque es la que me impide, o puedo decirme, la frustración me está diciendo, vamos a replantear las circunstancias y vamos a ver si realmente el objetivo es el que es y la forma que tú tienes de hacerla es la que es o nos vamos a replantear las dos opciones. Esto realmente se podría definir en esa causa y efecto, ¿no? O acción-reacción, ¿no? Si usted acciona su vida y lo acciona tirando jirones de su piel o dejando su vida realmente, entonces la consecuencia o la reacción es que la frecuencia que lleva esa situación lleva realmente a la frustración siempre, 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 porque todo lo que accionan desde el dolor, desde el sacrificio y la renuncia es un principio, lo que genera realmente es lo mismo y no tienen nunca suficiente. Es decir, como esto todavía no tengo suficiente porque no han hecho caso a su individualidad, vamos a hacer otra cuestión y nunca para y se les va la vida. Y mire, acción-reacción es un principio que tienen que tener en cuenta. Y para llegar a esa, digamos, generación, esos principios que parece que nunca se han tenido en cuenta porque ustedes están acostumbrados a tantas religiones, a tantas filosofías que nunca han pensado realmente o no se han tenido en cuenta esa individualidad. En realidad nosotros diríamos que el principio de generación se da, esa situación que es planteamiento individual cuando ustedes tienen en cuenta la ley del mentalismo, causa y efecto, ritmo, polaridad, vibración y correspondencia y los equilibran. Entonces, equilibrando esos principios, llegan al principio de esa generación, ¿no? Pero principio tienen que tenerlos en cuenta y sobre todo el equilibrarle, que sería equilibrar esa balanza en la que ustedes se equilibran en lo que realmente quieren experimentar y hacer para empezar ese periodo, digamos, de crecimiento o de disfrute o de prosperidad o de bienestar. Esto no es, digamos, una situación como la fórmula mágica, ¿no? Tómate esta pastilla, hacer esto, no que me acostumbrados la fórmula de lo bienestar, no. Esto se trata de la fórmula de la conciencia, que empiecen ustedes a activarlos desde su individualidad. Y un elemento siempre a tener en cuenta es evidentemente el miedo. El miedo juega un papel fundamental en la frustración porque, claro, el establecer algo y el decir que yo no voy a llegar a eso, pues activa todos nuestros miedos. Ujú. Y también es muy interesante ser capaces de reconocer esos miedos, de ver esos miedos y dónde están, cómo son, porque, claro, yo si establezco unas bases de cómo se deben dar las cosas y no se van a dar, yo tengo un miedo asociado a qué va a pasar cuando eso no se dé.
porque los hay, tengo un miedo asociado, de una forma o de otra. Unos lo tienen de una manera, otros de otra. Si está asociado pues, dentro de los cuatro pilares que tenemos de la existencia, si está asociado a la pareja, a la llama gemela, y tengo pues un enfoque de cómo deben de ser las cosas y las cosas a nivel de pareja no se dan, entro en frustración. Y entonces, si entro en frustración, posiblemente se active el miedo. ¿Y qué miedo se puede activar? Pues a estar solo, a que nadie me quiera, a ese rechazo. Pueden entrar diferentes miedos asociados. Y todo nace porque necesito tener una pareja. Me frustro porque la pareja no llega o porque no llega el tipo de pareja que yo quiero tener. A nivel de trabajo, de propósito de vida, pues lo mismo. Si yo no acabo de encontrar ese trabajo con el que me sienta pleno, con el que me sienta a gusto, con el que me sienta tal, pues entra ese miedo. Entra ese miedo de, bueno, pues no soy útil o no soy válido o lo mío, pues no, nadie lo quiere comprar, no es suficiente para nadie. Entonces acabo aceptando o adaptándome a un trabajo cualquiera en donde no estoy a gusto, en donde no estoy cómodo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues porque en esta vida hay que sobrevivir. A nivel familiar, pues puede pasar lo mismo. Si no acabo de tener esas relaciones, si acabo de tener esas confrontaciones con amigos, con familia, pues me puedo encontrar en la misma circunstancia. Pues me entra la frustración porque no acabo de tener esa relación, pues porque yo no puedo tener eso y entra en el miedo. Y vuelve a traer otro miedo, miedo a que no me quieran, miedo a no encontrar mi lugar, miedo. Y conmigo mismo es lo mismo, con nosotros mismos es lo mismo, a nivel del yo soy. Si no somos capaces de colocarnos y de posicionarnos en este mundo, pues nos entra el miedo. Y empezamos a preguntarnos por el sentido de la existencia, que muchas veces no lo hacemos en nuestro día a día. De bueno, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué pinta todo esto? Todo esto no tiene sentido. Y de tener miedo a, bueno, pues a decaer, a venirnos abajo, a derrumbarnos. El miedo siempre está muy asociado al elemento frustración. Y el elemento frustración está asociado a los objetivos y cómo nosotros planteamos la vida y cómo nos planteamos nosotros vivir ahí fuera. Está todo muy, muy hilvanado. No podemos decir, vamos a coger la frustración, la vamos a coger como un elemento independiente y vamos a trabajar sobre la frustración sola. No, vuelvo un poco a decir lo que ya dije antes. La frustración es como el efecto de los diferentes movimientos, de las diferentes cosas, de los diferentes enfoques que nosotros le damos y todo lo que está asociado es una amalgama de elementos. Lo que pasa es que la frustración podemos utilizarla, pues como dije antes, como ese elemento de llamada, como ese elemento que has llegado a un punto en donde no vas. Porque hay gente que se establece un objetivo muy terrenal y por sus capacidades, pues es capaz de llegar hasta ahí y es capaz de conseguirlo, a ese, el otro y el de más allá. Entonces el elemento frustración no va a aparecer en su vida. ¿Por qué no aparece en su vida? Porque si voy cumpliendo con los objetivos que yo he establecido y van apareciendo en mi vida, no tengo ningún problema. Puede que aparezca más adelante, cuando esos objetivos o cuando esas metas que se habían establecido no acaban de darnos lo que nosotros nos imaginábamos que nos iban a dar. Y entonces en ese momento sí aparece la frustración. No aparece al principio. ¿Por qué? Porque los objetivos los logro, pero puede que aparezca a posteriori cuando no me acaban de dar lo que me querían de dar, que yo creía que me tenían que dar. Entonces, para cada persona la frustración pues puede aparecer ya dentro del propio proceso, antes de iniciar el proceso, después de incluso lograr el objetivo. O sea, para cada persona la frustración es diferente y va dependiendo del momento en donde nosotros pues tomamos conciencia de la situación y donde nosotros vemos, oye, esto ya no va. ¿Y cuándo somos capaces de ver la frustración? Si antes o después, pues va a depender del nivel de conciencia que tengamos de nosotros mismos y de la comprensión que tengamos de nosotros mismos. Cuanto más conciencia y más comprensión, más somos capaces de reconocer la frustración antes. Y en el momento que somos capaces de reconocerla, ya empezamos de nuevo, a recalcular la ruta, a ver cómo yo lo tengo que hacer, a ver qué está sucediendo para yo sentirme de esta manera. Eso quiere decir que yo no estoy haciéndolo de la forma en que quiero hacerlo, o yo no me lo estoy planteando de la manera en que lo voy de plantear. Por eso el nivel de conciencia y de autocomprensión de cada uno es fundamental para manejar y entender cada vez más el elemento frustración y los miedos asociados. Bueno, pues en definitiva es esa plenitud, ¿no? La cosa es lo que genera la consecuencia. Están ustedes en un periodo de, digamos, de activación de miedos por esa polaridad o por esa entrada, digamos, en una época apocalíptica, no como miedos, sino como posibilidades de dar comprensión a sus miedos. Es fantástico, es la verdadera posibilidad de generar, ¿no? Unas plataformas de conciencia nuevas. Y en cuanto a los miedos, por dar comprensión a los miedos, porque claro, los miedos internos son los que traen la vivencia externa, ¿no? Es esa ley dentro fuera, es lo que atrae sus propias
sus propias realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues el decir que, bueno, pues el 14 y 15 de febrero, pues en Valladolid se va a dar una formación sobre el reconocimiento de esos miedos y el trabajo de esos miedos, y después que el 21 y el 22, pues para las personas que no se puedan desplazar, pues se va a hacer un poquito online, un poquito con, digamos, la misma intensidad, porque para eso ahora mismo hay estos medios que intentaremos mejorar pues cada día, ¿no? Es que el podcast de hoy va muy asociado, pues eso, a la circunstancia que estamos viviendo a nivel planetario, porque bueno, todos estamos viendo las noticias, todos estamos viendo todo lo que está pasando y se está empezando a mover excesivamente el planeta. Entonces, cuando todo esto empieza a moverse, que se moverá, y las cosas empiecen a pasar, pues bueno, aparecerá mucho la frustración porque evidentemente no vamos a ser capaces, en algunos casos, de gestionar todo lo que va a suceder a nivel planetario. Se va a mover mucho, tanto a nivel de grupo como a nivel individual, y eso va a generar muchísima frustración, muchísimo agobio y muchísima ansiedad. Entonces, es importante ir entendiendo pues todo esto, pues no solo lo que va a pasar, sino intentarnos a nosotros, entender por qué a nosotros nos pasa y cómo esa frustración se nos asocia con los miedos. ¿Por qué? Porque va a ser, es lógico, somos humanos, no es que digamos, oye, somos como el teflón, todo nos resbala, no, no nos resbala, o sea, a unos nos va a afectar de una manera y a otros, y a otros les va a afectar de otra. Cada uno va a tener su parte con la que tiene que lidiar, pero cuanto más comprensión seamos capaces de tener de esto, pues es importante y que nosotros ahora mismo tengamos estructurada nuestra vida de una forma determinada y si de repente el mundo se mueve y viene esa situación apocalíptica que ya veremos cómo va a venir y de repente todo cambia, tienes que replanteártelo absolutamente todo. Y ese replanteárselo es lo que genera mucho agobio, mucha angustia. Bueno, pero siempre decimos que cuando hablamos del apocalipsis hablamos de las posibilidades de la conciencia, ¿no? Y eso se hace a través de la fusión del personaje, digamos, del personaje con nuestro yo soy, activando ese yo soy, ¿no? Desde otro concepto que hasta ahora. Claro, cuando estamos en alta mar y dejamos que todo este proceso planetario, que es fantástico, nos lleve, pues no estamos generando, ¿no? Cuando salimos de esa situación y nos planteamos la individualidad, pues más colaboramos a que ese movimiento se intensifique menos. Pero no es tiempo de miedo, es tiempo de acción, ¿no? De accionando tenemos otras consecuencias en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que nosotros queremos que pase, porque no está todo, digamos, determinado. Pero sí, pues un poquito a la responsabilidad de trabajar todo eso a nivel individual, ¿no? Digamos, por entrega o por servicio también a todos. Y no se trata de que nos afiliemos a ningún sentido político, ni religioso, ni demás, ¿no? Porque esto es neutral, sino entrar en nosotros, que es lo que se trata. Y todo este trabajo con la sabiduría de las líneas va a esa situación, a reconocernos, a ser nosotros responsables de nuestra propia vida y accionarla de la manera que la queramos experimentar. Pero ahí, para eso hice un trabajo, ¿no? De, digamos, de integración, de comprensión, pero todo desde el disfrute, desde el disfrute de ese reto, ¿no? Esa acción personal, nosotros, desde el amor a nosotros y sabiendo la responsabilidad que el trabajo individual conlleva para el linaje familiar, para el linaje de sangre. Entonces, bueno, pues esa invitación y por mi parte, pues no hay nada más que decir. Recordad que el caos siempre nos ayuda a colocar las cosas. Ya está, El caos sí. parece que es que caos y tal, pero el caos siempre te ayuda a, bueno, a ver todo de otra forma y y poder colocar las cosas donde tienen que colocarse. Así que, bueno, calma, paciencia, no entréis en el miedo. Y si os apetece, pues lo que decía Belén antes, reconocer los miedos, bueno, pues los talleres que vamos a ir estableciendo durante este año, pues van muy asociados a la época en la que nos vivimos, en la que estamos viviendo, sobre todo, bueno, pues para colaborar con todos aquellos que queráis en, en ese trabajo individual vuestro, pues para que todo esto que está por venir, bueno, pues lo podamos gestionar como estaba diciendo María Belén, como estabas diciendo tú, pues desde la alegría, desde el disfrute, desde el venga, es una nueva oportunidad para todos, porque es una nueva oportunidad para todos el romper las estructuras que están muy definidas y que aparezca algo nuevo, generar algo nuevo, es lo que todos estamos deseando a nivel de humanidad. Pero primero hay que, pues eso, pasar por esa fase en donde se mueve, donde el suelo se mueve, donde las creencias se mueven, las estructuras se mueven y hay que mantener, pues eso, la frecuencia vibratoria eh,
lo más alta posible, mantenernos ahí tranquilamente y eso lo hacemos siempre pues reconociéndonos a nosotros para saber pues dónde tropezamos, dónde realmente nos toca más o dónde nos tocan menos las estructuras. Entonces, si queréis eso, tanto de forma presencial como online, tenéis toda la información en la página web. Y aquellos que queráis también, como esto continúa y seguimos con el tema, pues la responsabilidad, que es una parte que también tiene mucha importancia, porque pues hay mucha gente que tiene mucha responsabilidad a nivel familiar, a nivel de muchas cosas. Pues bueno, hacemos una meditación el día 8 de febrero también sobre el peso de la responsabilidad, pues bueno, pues para ir dándole ya muchísimo más comprensión a todo esto. Así que bueno, pues todos los que queráis, pues animaros. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí, porque siempre a María Belén y a mí, sobre todo a mí personalmente, me cuesta mucho arrancar en los podcasts, en los vídeos, me cuesta muchísimo arrancar, no sé por qué, es una cosa que va avanzando, mientras vamos hablando voy cogiendo cada vez más ritmo, más ritmo, más ritmo, pero al principio me cuesta mogollón arrancar lo que decir y demás y se puede hacer un poco pesado. Así que gracias a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Pues nada, Iván, muchísimas A gracias, ti. siempre muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que cada vez haya más difusión por la frecuencia vibracional que tienen estos podcasts. Y nada, y muchísimas gracias. Y nada, un besito y nos Adiós, gracias a todos. Chao, chao. vemos.